Bendiciones, hermanos, bienvenidos a Panagia Televisión. Pues en esta ocasión os quisiera hablar de la palabra católica y cuál era el significado de esa palabra para los primeros cristianos, ¿verdad? Porque muchos hermanos en nuestra época, en el siglo XXI, muchos de ellos viven engañados y piensan que la iglesia es un concepto, digámoslo así, abstracto, ¿verdad? La iglesia es invisible, ¿verdad? No hay una institución en el mundo que represente, ¿verdad?, a Cristo, sino que la iglesia es invisible, ¿verdad? Y solamente los miembros de esa iglesia los conoce Dios, ¿verdad? Un concepto bastante extraño, ¿verdad? Inventado por nuestros hermanos no católicos, ¿verdad? Ellos niegan que Cristo tenga una institución visible en este mundo, ¿verdad? Claro, ellos deben de negar la mayor porque de aceptarlo tendrían que hacerse católicos, ¿verdad? Es como tratar de tapar el sol, ¿verdad? Con un dedo, intentar taparlo, algo imposible. Pero vamos a verlo con algunos padres de la iglesia, a ver si ellos pues opinaban de la misma manera que los protestantes de hoy. Por ejemplo, vamos a leer en principio a San Ignacio de Antioquía en su carta a los esmirniotas. Todas estas bibliografía os la voy a dejar en la descripción del vídeo para que veáis la fuente, ¿verdad?, de donde lo he sacado y para que muchos hermanos protestantes no piensen que me lo estoy inventando. Dice San Ignacio en su carta a los esmirniotas, a ver si la iglesia es visible, si no es visible, si Cristo dejó a unos ministros, ¿verdad?, una jerarquía dentro de su iglesia, o no. Vamos a ver qué dice el bueno de San Ignacio. Que nadie haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo. Considerad la Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno a quien él haya encomendado. Allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo, tal como allí donde está Jesús, allí está la Iglesia católica. Podemos ver, este es la primera vez, o al menos la vez que tenemos constancia, donde a la iglesia de Cristo, la iglesia fundada por Cristo en Pedro, se llama católica. Es uno de los escritos más primitivos, ¿verdad? Tenemos otros anterior incluso, la Didache, pero donde se usa la palabra literalmente católica, es en esta carta de San Ignacio, ¿verdad? Y como estamos viendo, es una iglesia visible. ¿Por qué? Porque tiene un obispo, que es el que preside la Eucaristía, el único culto dejado por nuestro Señor. Pues bien, San Policarpo, ¿verdad?, en su obra El martirio de Policarpo, todo lo voy a dejar aquí abajo. Allá por el año 156 decía lo siguiente: pero cuando finalmente puso fin a su oración, después de recordar a todos los que en un momento u otro han estado en contacto con él, pequeños y grandes, altos y bajos, y a toda la Iglesia Católica por todo el mundo. En el número de estos, este hombre, el glorioso mártir Policarpo, que fue un maestro apostólico y profético en nuestros días, un obispo de la Santa Iglesia Católica que está en Esmirna, ¿verdad? Ya está en el siglo II, ya se decía, ¿verdad?, que la iglesia se llamaba católica, y no solamente eso, sino que la iglesia es santa, no porque yo sea santo, ni porque tú seas santo, ¿verdad? Nosotros no damos la santidad a la iglesia, sino que es Cristo, el Dios
3 veces santo, ¿verdad? Tertuliano, en su receta contra los herejes, allá por el año 200, dice también lo siguiente: ¿dónde estaba Marción entonces? ¿Qué capitán del Ponto, el estudiante celoso del estoicismo? ¿Dónde estaba entonces Valentino, el discípulo del platonismo? Porque es evidente que esos hombres no vivieron hace tanto tiempo en el reinado de Antonino, en su mayor parte, y que en un principio eran creyentes en la doctrina de la Iglesia Católica, en la Iglesia de Roma, bajo el episcopado del bienaventurado Eleuterio, el papa que reinaba en su momento, hasta que a causa de su curiosidad, siempre inquieto, con la que incluso infectaron los hermanos que eran más de una vez expulsados. Después, Marciano profesó el arrepentimiento y aceptó las condiciones que se le otorgaron, que debería recibir la reconciliación si devolvía a la iglesia a todos los demás a quienes había entrado para la perdición. Sin embargo, fue prevenido por la muerte. Aquí ya habla de la iglesia, de la sana doctrina de la iglesia católica y la iglesia que ya estaba en Roma, ¿verdad? Ya Pablo en su misma carta a los romanos, en su primer capítulo, ya elogia, ¿verdad?, la fe de la iglesia de Roma, ¿verdad? Nos marcamos ese caché, ¿verdad? Todas esas cartas, y una de ellas fue a la iglesia de Roma. No hay una carta en el Nuevo Testamento que escriban, por ejemplo, imagínense una epístola de San Pablo a los adventistas, ¿verdad? Eso no existe. Una carta a los pentecostales de cualquier estado de Estados Unidos, eso no existe, sino que todas esas cartas que fueron escritas por San Pablo fueron escritas a iglesias católicas y que aún hoy, en nuestros días, existen. San Clemente de Alejandría dice lo siguiente: a partir de lo que se ha dicho, entonces, es mi opinión que la verdadera iglesia, la católica, la que es muy antigua, es una, y que en ella los que conforme al propósito de Dios son justos, están inscritos, por lo tanto, en esencia y en idea, en su origen, en la preeminencia. Se dice que la antigua y la Iglesia católica es una, recogiendo, como lo hace, en la unidad de la única fe que resulta de los testamentos peculiares, o más bien el testamento en diferentes momentos por la voluntad del único Dios a través de un Señor, que ya están ordenados a quienes Dios predestinó, a saber, antes de la fundación del mundo, que serían justos, ¿verdad? Ya estaban diciendo San Clemente de Alejandría, ya por el año 202, que la iglesia antigua, o sea, la iglesia más primitiva, la que surgió de los apóstoles, y la iglesia católica es una. No se llamen a confusión, ¿verdad? La iglesia católica es la iglesia de la Biblia y la que ha perseverado durante estos 2000 años. Le duela a quien le duela. San Cipriano de Cartago, carta de Cipriano a todo su pueblo, allá por el año 251, dice: ofrecen ahora la paz quienes no tienen la paz, prometen conducir de nuevo hasta la iglesia a los lapsos quienes se separaron de la iglesia. Dios es uno solo y uno solo Cristo, y una sola la iglesia, y una sola cátedra establecida por la palabra del Señor sobre Pedro. No puede establecerse otro altar o constituirse un nuevo sacerdocio fuera del único altar y del único sacerdocio. Quien cosecha
en otra parte desparrama. O sea, hermano protestante, según San Cipriano, obispo de Cartago, si estás fuera de la iglesia, desparramas. Más claro no puede ser. La iglesia es una y esa iglesia está establecida sobre la cátedra de Pedro. Yo quisiera preguntarle a nuestros hermanos protestantes que están, ¿tu iglesia está establecida sobre la cátedra de Pedro? Pues seguramente su respuesta será negativa y por supuesto tratará, ¿verdad?, de negar la mayor, ¿verdad?, que Cristo no dejó ninguna iglesia y mucho menos a Pedro. San Agustín de Hipona, en su obra La verdadera religión, allá por el año 390, dijo lo siguiente: nosotros hemos de abrazar la religión cristiana y la comunión de la iglesia, que se llama católica. No solo por los suyos, o sea, por nosotros la llamamos católica, sino también por los enemigos, los protestantes, los herejes, el mundo secular, ¿verdad? Pues quiéranlo o no, los mismos herejes y cismáticos, cuando hablan, no con sus sectarios, sino con los extraños, católica, no llaman sino a la Iglesia católica, pues no pueden hacerse entender si no se la discierne con ese nombre, con que todos la reconocen en el mundo. La Iglesia es reconocida porque es católica, esparcida por los 4 puntos cardinales. La Iglesia se esparció, ¿verdad? Empezó en Jerusalén, eran 12, ¿verdad? Fueron perseguidos, masacrados, ¿verdad? Parecía que aquello, pues, iba a quedar en una simple anécdota, pero para nada. La Iglesia se expandió, ¿verdad? Impulsada por el espíritu misionero, ese Espíritu Santo que impulsaba a la iglesia de salir de Israel y esparcirse, ¿verdad?, por el mundo entero. San Agustín de Hipona, en su réplica a la carta de Manés, dice: y si te encontrases con alguien que aún no cree en el Evangelio, ¿qué harías si te dijese, no lo creo? Yo en verdad no creería en el Evangelio si no me impulsase a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Esto es un punto muy importante y debe de llamar a la reflexión a nuestros hermanos no católicos. San Agustín nos dice que él no creería en el Evangelio. Sería cualquier historia, ¿verdad?, cualquier fábula, si no fuera porque la Iglesia Católica, ¿verdad?, te garantiza que esos 4 evangelios que tú llevas en tu Biblia son auténticos. Nos impulsa a mí, por ejemplo, como católico, y a ti, hermano o hermana, también te impulsa a creer que los evangelios son auténticos por la autoridad de la Iglesia Católica. Pero ¿cómo me puede a mí, un hermano no católico, un protestante, asegurarme que los evangelios es palabra de Dios, que la Biblia es palabra de Dios, si no se apoya en la autoridad de la Iglesia? ¿Dónde se apoyan ellos para sostener esto? Es ilógico. No, porque en Timoteo dice Pablo a Timoteo que la escritura es útil para redarguir, para enseñar. No, pero ahí no te dice que es palabra de Dios, te dice que es útil, como te puede ser útil cualquier otro libro. No, es que yo creo que es palabra de Dios. El musulmán piensa que el Corán es palabra de Dios. Los testigos de Jehová piensan que su libra falsa de la versión Nuevo Mundo, se creen que es palabra de Dios, que la atalaya es palabra de Dios. El mormón piensa que su libro del mormón es palabra de Dios.
Entonces, si no creemos en la autoridad de la Iglesia, porque vamos a creer que los evangelios son auténticos. ¿Qué te impulsa a ti, hermano no católico, a creer que esos libros son auténticos? Tú que llamas a la Iglesia, que es una ramera, una falsa iglesia, incluso la llamas secta, incluso al Papa lo llamáis anticristo. Pues fue un Papa quien compiló la Biblia, quien mandó a San Jerónimo a traducir la Biblia. Nosotros hemos mimado la Sagrada Escritura, la hemos tratado con cariño, con el respeto que se merece como palabra de Dios, y la hemos llevado a todos los pueblos en todas las épocas. No os pongáis medallitas que no os pertenecen. No, es que Lutero fue el que... No, te engañaron. La Iglesia, mediante su predicación desde el siglo I hasta nuestros días, ha predicado la buena nueva. Y ella es la que dio forma a la Biblia que tú conoces, la que la separó en capítulos y versículos, la que dijo, estos libros son verdaderos, estas cartas son falsas, son estas. No tiene lógica, hermano protestante. Pues también San Vicente de Lerins dijo lo siguiente: ¿cuál deberá ser la conducta de un cristiano católico si alguna pequeña parte de la Iglesia se separa de la comunión en la fe universal? Dice, agárrense, agárrense a la respuesta de San Vicente de Lerins. Repito la pregunta, por si alguien se despistó. ¿Cuál deberá ser la conducta de un cristiano católico? O sea, mi conducta, tu conducta. Si alguna pequeña parte de la Iglesia se separa de la comunión en la fe universal, dice San Vicente de Lerins. Él mismo se contesta, dice, no cabe duda de que deberán anteponer la salud del cuerpo entero a un miembro podrido y contagioso. Agárrate, ¿verdad? Duro, duro es San Vicente de Lerins, ¿verdad? Un miembro podrido, y no solamente podrido, sino que contagia. Fíjense qué fácil es contagiar una mentira, ¿verdad? Cuando a alguien le meten el veneno de que el Papa es el anticristo, la Iglesia es la ramera, ¿verdad? Qué difícil es hacerle a esa persona para que desaprenda. Antes de aprender lo bueno, la sana doctrina, debe de desaprender. O sea, tienes que sacar toda esa porquería, ¿verdad? Luego que has sacado toda esa porquería que te han metido de la cabeza, ¿verdad? Tenemos que ampliar, ¿verdad? Nuestra vista, ¿verdad? Tenemos que ampliar eso y tratar de nuevo, de meternos, ¿verdad? En la sana doctrina. Te encuentras con personas que te dicen, una imagen es un ídolo, y le demuestras con la Biblia, con la lógica, con el magisterio de la Iglesia, con todo, y esa persona no te va a creer, no te cree. ¿Por qué? Porque esa persona, como dice San Vicente de Lerins, se separó de la comunidad de la fe de la Iglesia y es un miembro podrido, y no solamente podrido, sino que contagia a los demás. Así son los herejes cuando riegan sus herejías, ¿verdad? Pero es lo que hay, ¿verdad? Es lo que nos encontramos en estos días. Falsos maestros que esparcen errores, ¿verdad? Y mentiras contra la Santa Iglesia Católica.
Pero como hemos visto, con una lectura cuidadosa de estos testigos de la fe en la historia del cristianismo primitivo, nos muestra que la Iglesia, afirmada, ¿verdad?, por los santos padres y articulada en los credos y adherida por ellos a los que se llamaban así cristianos desde los primeros días del cristianismo, era ciertamente la Iglesia, que es una, que es santa, es católica y es apostólica. Sin esas 4 notas, tu iglesia es falsa, hermano protestante. Si tu iglesia es una, está esparcida por el mundo, si tu iglesia no es santa, o sea, fundada por Cristo, si no es católica, la puedes encontrar en cualquier lugar del mundo, y es apostólica, que venga de los apóstoles, y por fuerza tienen que tener 21 siglos, tu iglesia es falsa, fundada por un hombre con doctrina de hombres. La iglesia es una iglesia visible, como hemos visto con estos testimonios de estos padres de la iglesia, con autoridad apostólica, una unidad de creencia, de doctrina en su misión, y con Cristo como su fundamento y su cabeza. Nos muestran que la iglesia fue desde sus inicios entendida como una realidad visible y católica, ¿verdad? Expandida por el mundo entero. Así que no te engañen con pseudo iglesias, pseudo pastores y te cuenten una mentira, ¿verdad? Una historia del cristianismo distorsionada, ¿verdad? Que no te engañen. La iglesia es católica desde el primer siglo, ¿verdad? Ya en tiempos de Pentecostés, ya la iglesia era en sus inicios católica. Decía la escritura en Hechos, en el relato de Pentecostés, que habían personas de todas las naciones. Ahí tienes la palabra católica. De todas las naciones. Eso quiere decir católica, universal, ¿verdad? Todas las naciones, todos los pueblos, ¿verdad? Ella acapara todos los pueblos. Ella no está escondida en un rinconcito como a esa iglesia que tú vas y solamente basan su teología en ataques a la iglesia y en pedirte el diezmo. Así que espero que te haya gustado este vídeo y que lo compartas en tus redes sociales. No olvides de dejarme tu like, ¿verdad? Para mostrarme el apoyo. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga.